Hiperbórea y Atlántida. En el Critias y en el Timeo, Platón nos cuenta que tres hermanas guardaban el jardín de las Hespérides, una negra, una blanca y otra roja. El jardín estaba en la Atlántida. Negro, blanco y rojo son colores alquímicos. La alquimia viene de la Atlántida. En el Timeo se dice esta misteriosa frase: uno, dos, tres, pero ¿dónde está el cuatro? También en el Montsegú se escapan cuatro caballeros con el tesoro, con el Graal. Únicamente los nombres de tres se conocen. ¿Dónde está el cuarto? En el proceso alquímico hay un color amarillo que queda entre el blanco y el rojo y que viene a ser en verdad el mismo blanco o el rojo en el estado de indecisión. De este modo el tercero es el cuarto. Lo que habría entonces que buscar es el quinto, la piedra filosofal, la quinta esencia, el Graal. ¿Qué color tiene el quinto? Tal vez azul, color que los reyes atlánticos usaban en sus ceremonias sacras en recuerdo de algo o alguien perdido, que ya se fue, que ya no poseen más, que ya no está allí. ¿Dónde se hallaba ese azul, esa raza azul de seres azules? En la Tule de Hiperbórea, quizás en Venus. Según Jürgen Spanut, en su obra Atlantis, el continente desaparecido, la tierra de los arios, se encontraría por donde hoy se sitúa Heligoland, en el Mar del Norte, y no en las Antillas ni en las Canarias. Se habría sumergido definitivamente 1300 años antes de nuestra era. Platón nos dice que desde la Atlántida se alcanzaba al continente que se encuentra al otro lado del mar, es decir, nuestra América. En ninguna otra parte del mundo se siente tanto la presencia de la Atlántida como en América del Sur, porque esta fue también Atlante. Hércules, nombre latinizado de Heracles, va a robar las manzanas de oro al jardín de las Hespérides y lucha con el gigante Anteo. Este último puede ser apelativo genérico, tal vez para toda una raza o comunidad. Allí donde se encuentra el radical an de Anteo, estuvo la Atlántida según Charpentier. Se halló entonces en los Andes, en las Antillas, en Andalucía. Tras el hundimiento, nada perdura salvo el recuerdo de un gigante que puede haber sido un héroe o un dios. Lo recuerdan los ligures en las tierras de Europa resurgidas de las aguas. Gigante también tiene el radical de Atlante. Leyendas antiquísimas nos hablan de Hiperbórea, un continente habitado por gigantes, por una comunidad de superhombres, situado en el más lejano norte polar, con una ciudad como de vidrio transparente. La piel blanca de esos seres era casi azul, sus cabellos eran de oro pálido, como de lana. Las mujeres hiperbóreas de belleza divina fueron sacerdotisas magas, pudiendo comunicarse con los más lejanos mundos celestes gracias al órgano espiritual o energía llamado Bril, Avareno, ese maná con el que se levitaron los Moai de la isla de Pascua. Cultivaban el amor mágico. Hiperbórea se habría conectado con todos los demás continentes, ocupando las regiones árticas antes de la modificación del eje terrestre, la que produjo la segunda glaciación universal. Islandia, Groenlandia y Spitsbergen serían vestigios de ese fabuloso continente. La Atlántida habría sido una especie de península
una prolongación que permitía la unión directa de Hiperbórea con la hoy llamada América. De ahí las menciones a Tula o Tule por los toltecas, olmecas y los mayas, que decían proceder de Tule. Algunos han pensado que Hiperbórea y la Atlántida era un mismo continente, localizando la Atlántida de Platón en las regiones árticas actuales. El alquimista islandés del siglo XVI, Arne Saknussemm, lo habría creído así, según escribe Serge Utin, considerando a Islandia un resto del continente desaparecido. Afirmaba que los cataclismos que hundieron aquel mundo mezclaron todas las tierras convulsionadas, de modo que el único sitio en donde se podría encontrar hoy ruinas de aquel mundo sería en el centro de la tierra. El alquimista conocería también el camino que allí conduce. El enorme continente existió aún durante la glaciación prehistórica del Cuaternario, al otro lado de los grandes glaciares europeos, cuyos imponentes restos eran visibles al comienzo de los tiempos históricos. Estas serían las paredes como de vidrio que nos refieren los antiguos, la gigantesca muralla. Los viajeros del año 4500 antes de nuestra era podrían contemplar estos restos del tiempo glacial más acá del dios Borea. Según los caldeos, Hiperbórea se podía alcanzar únicamente por un túnel secreto en el hielo que llegaba hasta el Éufrates. Los glaciares se funden rápidamente después del cuarto milenario y un océano de lodo impide todo contacto con Hiperbórea, sumergida en la catástrofe. Sobreviven los islotes de Islandia y Groenlandia, donde algunos hiperbóreos se refugian, así como la isla de los muertos, Albión, la Blanca. Monjes irlandeses visitan los dos primeros en la Edad Media y los encuentran desiertos. Solo descubren restos del cordón dorado en las sagas de los Eddas. También los vikingos hallan las islas deshabitadas. ¿Dónde se encuentran los hiperbóreos? El pensador hindú Tilak afirma que los arios bajaron del Ártico primero al Gobi y de allí a la India. Otras ramas descienden al Cáucaso, luego a Europa, pero no son más que retazos de colonias hiperbóreas. Los siddhas divinos han desaparecido. Toda la sabiduría del hinduismo, su filosofía, su yoga, su panteón es un recuerdo balbuciante de una ciencia, de un poder tremendo cuya clave se ha esfumado de la superficie de la tierra. Ese poder extraterrestre que poseían los hiperbóreos, el órgano del Bril, Vareno, Urna, Soma, unidos a una técnica y ciencia diferentes en su esencia a las del Kali Yuga, hizo posible ir más rápido que el pensamiento en barcos aéreos sin piloto ni timón. En el Majábharata, relato de una guerra que no se refiere a tiempos históricos, estos vehículos son llamados Vimana y Durakapalam. Eran impulsados por un sonido como una música sutil y captaban el pensamiento y las emociones de los hombres. En Hiperbórea las mujeres fueron magas, especialmente las nacidas quintas en una familia. El número 5 es el polar, el de Hiperbórea. La alquimia oriental y occidental, la sabiduría egipcia y china, la astrología, la astronomía, la ciencia y técnica burdas del presente corresponden a otra realidad, no resisten comparaciones. Las claves de una ciencia astral cósmica se han perdido irremediablemente, se han sumergido. Solo resta
un tenue cordón dorado en el mito y la leyenda que se deberá intuir recorriendo la inversa hacia atrás dextrógiramente. La Islandia de los vikingos tuvo una civilización muy avanzada con una ciencia oculta y una alquimia superiores. En todo caso, allí casi se estaba pisando el punto de los orígenes. Islandia poseyó un magnetismo solar y terrestre especiales, encontrándose cercana a Ogygia la fabulosa. En ella se recuerda mejor el secreto de la ciudad celeste de los cuatro maestros, marcada en su entrada por las 12 cruces negras giratorias, de la que nos habla Joseph Land, la que recibirá el Señor Supremo al término de la sexta edad verdadera. Mas, ¿qué se hizo de los sobrevivientes de Hiperbórea, de los que se refugiaron en Islandia y Groenlandia, la Greenland, la tierra verde de otros tiempos? ¿Perecieron? ¿Regresaron al astro de origen, a otra constelación más cercana al sol negro, reflejo del rayo verde en sus vimanas voladores que van más rápido que el pensamiento, impulsados por la música cósmica de las esferas? Sabemos que algunos permanecieron aquí en la Tierra para seguir guiando la mutación del hombre con sus poderes tremendos, pero no afuera, sino adentro. Las leyendas dicen que ellos fueron a la Tierra interior, a las ciudades de Agarthy y Shambhala. De Hiperbórea nos hablan los antiguos, como ya hemos visto. Diodoro de Sicilia se refiere a los descendientes del dios Borea, que habitan unas islas del lejano norte, las misteriosas Ogygia, descubiertas quizás y mantenidas en el secreto por los cartagineses. Eran estas islas las que buscaban Piteas de Massilia a Marsella. Se habla de una caverna de Islandia que transporta a una época muy lejana, tal vez el cráter del volcán apagado Snæfellsjökull. Antonio Diógenes escribe sobre Thule, la capital de Hiperbórea, poco después de la muerte de Alejandro. Se dice que el maestro de Pitágoras, Ferécides de Siros, era un hiperbóreo o poseía recuerdos de su sabiduría. Los textos sagrados más antiguos son siempre nostálgicos. Lo es también el Popol Vuh. Los hiperbóreos, los dioses blancos, saldrán un día de la tierra interior, o retornarán de las estrellas en una serpiente alada, en un águila de oro, en la edad del cóndor, en un caballo blanco. Vendrán a juzgarnos al cumplirse los tiempos del Kali Yuga, en el retorno de la Edad Dorada, cuando el eje de la Tierra vuelva a su posición justa, tras la catástrofe que cerrará el Mahabharata. Los polos serán nuevamente uno, reunidos en un eje exacto como en el Satya Yuga, o primera edad del mundo, cuando el hombre vivía más de 1000 años. Vinieron de otros mundos. Como Jürgen Spanut, Hermann Wirth sostiene una concepción neo-hiperbórea de la Atlántida, ubicándola en latitudes más altas debido al grado de civilización superior, algo que Charpentier desconoce, de los antiguos habitantes de las regiones árticas, especialmente de Groenlandia. J. Gorsleben afirma que el precristianismo nórdico ancestral es vestigio de la sabiduría de Hiperbórea atlántida. Sus dioses y símbolos son los retazos de un conocimiento que habría que ensamblar e interpretar. La iniciación del cordón dorado nos revela
que los hiperbóreos llegaron del cielo. Eran dioses o semidioses. Apolo Lucifer era un hiperbóreo. Cada 19 años abandonaba Grecia para residir en Hiperbórea, retornando rejuvenecido. Luego, en la era de Piscis, se nos informa que Lucifer Apolo ha sido encadenado en los cielos del Polo Norte. El Sol ha abandonado el mundo, la sabiduría extraterrestre se ha sumergido. Es Lucifer quien inicia en el secreto de las manzanas de oro, en el jardín de la Atlántida, en su conocimiento, en su gnosis. Lucifer es el portador de la luz del conocimiento. También ha sido llamado Siva, Abraxas y Quetzalcóatl, y es una serpiente alada, la serpiente del paraíso. En la era de Piscis, el mundo cae en el pozo del conocimiento profano, sin contacto con el mundo trascendente, descendiendo al sumidero del iluminismo racionalista, de una tecnología sin alma, en el más profundo Kali Yuga que aún espera en nuestra época del hierro, del átomo al que nos reduciremos. Y todo esto porque Lucifer Apolo ha sido torturado y calumniado. ¿Quiénes vinieron en el origen a enseñar a los hombres? Sin duda los dioses. Lo dicen también las leyendas. Después del gran hundimiento solo la leyenda perdura. Toda ciencia antigua, toda tecnología refinada y superior basada en la magia trascendente se ha perdido. Nos queda únicamente esa niebla dorada. ¿Quiénes son entonces los hombres? No hace mucho, los antropólogos han encontrado restos óseos humanos de más de 1 millón de años en Etiopía. El hombre habría existido sobre la Tierra hace millones de años. ¿Qué pasó con la civilización? ¿Tiene solo 6.000 años? ¿Volvió periódicamente a la barbarie el hombre? En cualquier caso, el conocimiento le habría llegado desde afuera. Los dioses traen el Graal, el tesoro. Los ángeles vencidos permanecen aquí para custodiarlo. Ellos han perdido una guerra espacial. Un ángel vencido se enamora de una mujer terrestre y procrea una raza de semidioses. Luego se va. ¿Se llamaría Osiris Lucifer el ángel? La esposa queda viuda. Los descendientes semidivinos son los hijos de la viuda. Es interesante recordar que Parsifal o Parsifal era hijo de una viuda. La obra de Wolfram von Eschenbach es de 1210. Criado por su madre en el bosque como un loco puro, ha perdido los valles, el patrimonio. Es Perlesbau. En la mesa redonda del rey Arturo o Arctus, el asiento duodécimo estaba vacío, era el asiento peligroso, esperaba al caballero que encontraría el Graal. En la antigua Irlanda la piedra se llamó Tara, es el nombre de la estrella de la mañana de Venus Lucifer. Graal vendría también de gradalis, en lengua occitana, es decir, graduado, progresión por grados, como en la búsqueda de Parsifal, quien llega un día a las tierras desoladas, al páramo. T. S. Eliot dio a su obra capital el título de The Waste Land, tierra desechada, tierra desolada. Podríamos pensar en un simbolismo tomado del siglo romancero del Graal, el cielo céltico y arturiano, atribuido en el poema de Eliot a un tiempo moderno, a una tierra que hay que regenerar como a la que llega Parsifal, gracias a la recuperación del misterioso Grial. No olvidemos que el poema de Eliot fue inspirado, corregido y en gran parte modificado y escrito por Ezra Pound. La tierra Gaste ha sido devastada por una maldición mágica. Allí no crece nada. El rey está enfermo, cojo, herido y es un rey pescador.
Parsifal, el loco puro y el hijo de la viuda, al encontrar el Grial en el castillo de Montsalvague, deberá hacer la pregunta justa, decir la palabra, el mantram de la cábala hiperbórea, órfica. Más aún deberá abandonar a la madre, a la viuda, a la gran madre que devora. Entonces el rey enfermo, Anfortas, se mejora. Parsifal le reemplaza y ocupa el asiento peligroso en la mesa redonda que tiene el número 12. La época de Piscis, la del rey pescador, será reemplazada por la de Acuario, la del Espíritu Santo, de Paráclitos, la paloma, que es femenino. La estrella de la mañana, la luz increada, Venus, Lucifer. La vieja tierra será reemplazada por la nueva tierra, que ha iniciado su transfiguración. Se habrá superado la involución del Kali Yuga. Wolfram von Eschenbach cree que el Graal se halla en Montsalvat. Otto Rahn dice que este nombre es simbólico, significando el monte de la salvación. Está seguro que el Graal se guardaba en el castillo cátaro de Montsegur. Gerard de Sede piensa que este último nombre viene de Gu, palabra celta que significa sol. Fernand Niel, en su minucioso y documentado estudio sobre el castillo de Montsegur, sostiene que jamás fue una fortaleza sino un templo solar iniciático edificado sobre las ruinas de otro monumento de la más remota antigüedad que se levantara en la cumbre de ese monte mágico, reconstruido según leyes astronómicas y herméticas por los iniciados cátaros. El Monte del Graal puede ser Montsalvague, Montsegur o el Monte Tabor en los Pirineos, el Monte Meru o el Kailas en los Himalayas, el Milimoyu en los Andes patagónicos. En verdad es el monte polar de la última revelación en la más profunda medianoche. Puede por ello ser todos los montes y ninguno, porque es el centro inubicable, el self, la flor inexistente, el chakra sahasrara, adentro, arriba, en la base del cráneo, invisible de la tierra. Para quienes puedan dudar de las referencias al poco conocido hitlerismo esotérico, les diremos que ellas son reproducidas aquí en su mayoría de autores opuestos al hitlerismo para que así el análisis y la revisión se den hasta donde sea posible en el reino de la credibilidad. El balance favorable lo alcanzaremos con nuestros comentarios. Gerard de Sede, por ejemplo, en su obra El tesoro cátaro, pierde sensatez al escribir que Otto Rahn fue decapitado con un hacha por los nazis. Deberá ser rebatido porque Otto Rahn era un SS. Otto Rahn ha pensado, y los iniciados SS con él, que el Greal se encontraba en los Pirineos, porque es allí donde los reyes visigodos descubren un tesoro, un secreto, una piedra indescifrable que ellos ponen a resguardo en todos los combates. Luego la transportan a España, puede que a San Juan de la Peña. También los cátaros, como lo hemos visto, ocultan su tesoro, su Greal. Lo portan los 4 caballeros iniciados y anuncian que ya está a salvo encendiendo una hoguera en la cima del Vidorta. Lo anuncian con el fuego. Mu y Gondwana. Los descendientes terrenos semidivinos de los ángeles caídos son los hijos de la viuda. Uno de ellos sería Abel, el novello. La madre se llama Isis y es negra, tiene el color de la tierra de Egipto, de la materia alquímica y también del cielo de la noche. La adorarán los cátaros y los templarios. Es hoy, como hemos visto, la Virgen Negra de Montserrat y de otros santuarios de la era de Piscis. Sin embargo, cátaros y templarios sabían que era necesario pasar de ese color a otros hasta alcanzar el oro alquímico, el oro potable, hasta retornar y ser más
que un semidios, un dios más que un atlante, un hiperbóreo. Los hiperbóreos no se mezclaron con los hijos de la Tierra o con los sobrevivientes mutados involucionados de los grandes cataclismos que destruyeron también Hiperbórea, sumergiendo los viejos continentes Mu, Gondwana y la Atlántida. Ya sabemos dónde se encontraba esta última. Mu ocuparía lo que hoy es el desierto de Gobi, parte de la India, Mongolia, Malasia, la sobreviviente isla de Pascua y Tahití. Gondwana abarcaba la América del Sur, la Antártida, algo de África, Australia y también partes de la India, siendo más bien un resto de Mu. Como hemos dicho, es en algunos fragmentos de Critias y de Timeo donde Platón nos habla de la Atlántida. Critias recuerda que en su infancia su abuelo relata al oído a Solón, que a su vez lo ha oído de un sacerdote egipcio del templo de Sais. Solón decía: cuando los dioses purificaron la tierra con las aguas, solo se salvaron los pastores de las montañas, y las olas respetaron únicamente a los incultos e ignorantes. De este modo vosotros volveréis a ser jóvenes sin saber nada de lo que ha pasado, ni qué fue vuestro mundo durante los tiempos idos. Una enorme ola en una sola noche sumergió la Atlántida. Con el cataclismo se trastornó también el continente en la orilla opuesta de aquel mar. Tiahuanaco, que fuera puerto de mar, se elevó a miles de metros sobre las aguas. La ciencia de nuestros días nos habla de la precesión de los equinoccios. Debido a ello, cada 26.000 años un polo conoce una primavera, un verano, un otoño y un invierno. En el invierno se acumulan allí los glaciares y aumenta el peso en una extremidad de la Tierra, desplazándose las aguas hacia el ecuador y acelerando la velocidad de rotación planetaria en las regiones centrales. Al llegar el verano polar se derriten los cielos y las masas de agua descienden hacia el ecuador por fuerza centrífuga, pasando de una velocidad a otra, produciendo la inmensa catástrofe. Además de esta explicación mecanicista, existiría un fenómeno desconocido sincronístico, por así decirlo, que habría fundido los hielos casi instantáneamente. Un indicio de ese aumento de velocidad en la rotación de la Tierra es la aceleración del tiempo histórico. Hoy vemos que fenómenos que hace poco tardaban 20 años en producirse no requieren más de 5 en la actualidad. Y esta aceleración va en aumento, es un signo. La tula hiperbórea habría florecido en el verano polar al restablecerse más tarde el equilibrio. Con una nueva velocidad de rotación de la Tierra, las aguas cubren las regiones extremas y también desaparece la última tule. Solón nos dice que únicamente se salvaron los ignorantes y los pastores de las altas cumbres. En el Cáucaso se salvó Noé, en los Andes Tamanduare, Nala y su mujer Newa, quizás sobre el monte Casuati. Según los patagones, fue Sueca y puede que se refugiara en la cima del Milimoyu. Con ellos no se preserva la ciencia ni la sabiduría ni las técnicas remotas, perdura solo la leyenda, una suerte de cordón dorado. El período de 26 años es un kalpa para los hindúes, días y noches de Brahma. Destrucciones cíclicas, cataclismos sucesivos, sin duda para preservar el cordón dorado no puede contarse únicamente con los pastores y los ignorantes refugiados en las cimas. Ellos tendrán por misión prolongar la especie física para que no se extinga. La tradición se guardará en las ciudades subterráneas de la leyenda, Agarthy y Shambhala. También la mística Tiahuanaco habría sido ciudad subterránea. La Puerta del Sol se abre hoy a todo un mundo invisible desaparecido.
ya es la puerta a nada.